pues el micrófono y el espacio todo tuyo. Se queda usted, público memorioso, con dos grandes maestros, auténticos maestros que conducen este espacio pues mucho mejor que su servilleta, y nosotros aquí vamos a estar mirando también tras bambalinas, porque este tipo de discusiones, este tipo de aportaciones las tiene usted que seguir. Y muchas gracias a la gente que estuvo apoyándonos con sus superchats, sus super stickers. Gracias, gracias, porque nos ayudan a seguir manteniendo viva la llama del periodismo de investigación y de análisis. Un fuerte abrazo, doctor Isaac, maestro Paco Cruz. Ricardo, un abrazote y un abrazo al doctor Isaac de Paz, que no habíamos coincidido ahora por cuestiones de horarios, pero doctor, ¿cómo estás? Yo tengo, fíjate, una pregunta, antes de que te nos vayas. ¿Qué papel puede jugar en todo este contexto de chantajes, de confusiones o de versiones tramposas, interpretando la Constitución? ¿Qué papel puede jugar el ministro en retiro Arturo Saldívar? Bueno, fíjate, querido Paco, que pues, el ministro conoce, pues, de los últimos 15 años las entrañas de la más alta esfera constitucional, ¿no? Que es la Suprema Corte, y por supuesto en general del Poder Judicial. Lo conoce de cabo a rabo, de seguro. Y aparte, él como experto, como abogado, como académico incluso, conoce también el pensamiento de la élite jurídica nacional, o por lo menos de la élite que ha tenido el monopolio de decir qué es el derecho o qué es el derecho constitucional, qué es la justicia, ¿no? Porque esos abogados, que principalmente son del centro del país, pues todo el mundo les rendimos pleitesía, leemos sus libros, adoptamos sus teorías y enseñamos según lo que se dicta en el canon de la UNAM. Ese ha sido algo como una especie de deferencia que se les tiene a los grandes maestros del derecho, ¿no? Que son necesariamente de la Ciudad de México. Entonces, teniendo en cuenta que conoce ese contexto, el papel que puede jugar es, creo que, un buen interlocutor, un buen negociador, un ministro en retiro que tiene un pensamiento jurídico claro y de justicia social, y que, bueno, se le podrán criticar algunas de sus decisiones o muchas de sus decisiones, pero yo lo que te puedo decir es que no es un ministro o no es un leguleyo, es un tipo que sabe derecho constitucional, que las veces que tuvo la oportunidad de pronunciarse a favor de causas sociales, a favor de personas que no tenían derechos, como las trabajadoras del hogar, o de equilibrar las relaciones de poder entre particulares y empresas para que pagaran indemnizaciones, el ministro intervino. Por no decir de los casos que él mismo ha reseñado, en el caso ABC, el de la guardería, y otros tantos casos que en su primera etapa como ministro de la Corte, allá entre el 2009 y el 2012, llegaron esos asuntos a la Corte muy escabrosos y el ministro tuvo una postura siempre coherente. Entonces, creo que es un gran operador jurídico y también, ¿por qué no decirlo, político? Lo demostró en el 2020 cuando tuvo a su cargo también el choque, ¿no? Del Poder Judicial contra el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y supo ahí remar en esas aguas muy difíciles entre sus correligionarios del Poder Judicial y el presidente y el Congreso. Entonces supo maniobrar muy bien y logró una reforma que ya nos dimos cuenta fue insuficiente. Pero la verdad es que fue un gran negociador porque creo que es un tipo que no esconde lo que piensa. No quiero decir que sea predecible, pero es un tipo que es claro en su pensamiento jurídico y en su pensamiento político, a diferencia de la actual presidenta de la Corte, de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. No tenemos claro
su pensamiento jurídico ni su pensamiento político, y por el contrario, tenemos que, pues, se conduce de manera discrecional, por decirlo menos, reuniéndose con políticos de la contraparte de la mayoría que gobierna este país, y eso hace que sea una juez desconfiable. Entonces, pues ha sido, creo que en este contexto que me haces esa pregunta, ha sido un ministro negociador, incluso, pues, sus polémicas declaraciones sobre que ayudó mucho a la ministra Norma Lucía Piña Hernández se dan en este contexto de que le preguntan cuál era su opinión de ella y le insisten en cuál fue su papel para ayudarla. Y creo que algo que no sabe mucho la gente que no se dedica a esto, que está desde fuera, ignora que antes, o sea, en la época del PRIAN, se recurría mucho y desde antaño en el Poder Judicial para que el Poder Judicial, digamos, que se gobernara solo. Antes, por ejemplo, antes de la reforma del 94, los ministros se repartían los nombramientos de jueces y magistrados. O sea, al- para magistrado en Tamaulipas lo va a decidir el ministro fulano o la ministra sutana. Para magistrado en Ciudad de México, sutano y perengano. Ah, a fulano de castigo, bueno, hay que mandarlo de magistrado a Oaxaca o de juez federal a Iguala. Entonces, antes eran así los nombramientos. Entonces, siempre se le ha dado esa como cualidad de autogobernanza al Poder Judicial. Después de la reforma del 94 cambia. Y lo que quiero poner en contexto con estas anécdotas es que a los ministros se les tomaba en cuenta para designar al siguiente ministro. Se les preguntaba, claro, sotto voce, por debajo de la mesa, diría al bolero aquel, se les tomaba en cuenta para ver quién podía subir como siguiente ministra o ministro, porque recordemos que el Poder Ejecutivo tiene una terna y estas ternas ya algunos dados van cargados de qué dependen de las negociaciones de los partidos y sobre todo de las negociaciones en el Senado. Pero ahí es donde entran otras opiniones, otras reglas no escritas y por supuesto el ministro Saldívar de seguro hace alusión a pues cómo se da el contexto de que le preguntaron a él o le consultaron, quién te parece un buen perfil, tú qué opinas de ella o de fulano. Y pues en aquel momento recordemos que solo había dos mujeres en la corte. Norma Lucía Piña Hernández fue la tercera mujer. Estaba únicamente Margarita Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Entonces, Norma Lucía Piña Hernández llega como de carrera judicial, del segundo circuito, por supuesto. Tú y yo sabemos, Paco, que el segundo circuito es pues un circuito de poder, es el circuito del Toluca, del Estado de México. Y si de un circuito han salido ministros y ministras, pues es de ahí, o sea, de Toluca, de Metepec, para ser exactos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué será? Pues por el grupo Atlacomulco, ¿no? O sea, hasta allá llegaban las influencias de la corte. Y si ahondamos también quién está en la primera sala, por lo menos hay uno, perdón, en la sala superior del Tribunal Electoral, hay un ministro, digo, hay un magistrado que intentó ser ministro, que Peña lo propuso para ministro, no queda de ministro, pero lo meten a la sala superior del Tribunal Electoral. Y es un ministro también, perdón, es un magistrado del segundo circuito. Entonces, estas dinámicas son las reglas detrás del trono, es lo que pretende evitar la elección directa, ¿no? Que por lo menos sea más directo. Es decir, si tú te vas a proponer como ministro, bueno, queremos saber quién eres, de dónde vienes, qué propones. Y creo que en ese aspecto de la elección directa de los ministros, pues dejaríamos de recurrir a los comentarios discrecionales, a las recomendaciones extraoficiales, a toda la parafernalia politiquera que actualmente se da para que alguien llegue
como ministro o ministro de la Suprema Corte. Y aquí vuelvo a retomar un poco el comentario que le hacía hace rato al maestro Ricardo Sevilla, ¿no? Es, ellos dominaron también estos grupos de poder jurídico, las nominaciones. Siempre, si tú te das cuenta, Paco, siempre son gente del primero o del segundo circuito, gente cercana a las universidades de élite en México, a las universidades que enseñan derecho, claramente, ¿no? La UNAM, Ibero, Escuela Libre de Derecho, ITAM, nada más. CIDE, a lo mejor. Entonces, el proceso de nombrar ministras o ministros con voto directo elimina ese posible tráfico hasta de influencias que se daba para que alguien llegara a la Suprema Corte. Y esto sucedía, desde luego, tras bambalinas, ¿no? Desde que surgía la posibilidad de sustituir a los ministros y se manejaban o se postulaban las ternas para que el presidente las presentara al Senado. Entonces, yo creo que es algo sano en la elección directa de los jueces, obviamente con el adecuado perfil judicial, el perfil académico, porque esta reforma nos va a permitir tener muchos mejores ministros, porque yo siempre he dicho que los que tenemos o los que han llegado como ministras y ministros, incluidos los de la 4T, no necesariamente son los más expertos en constitucional, ni en interpretación de la Constitución, ni en justicia social, ni mucho menos, ¿eh? Todos son y han sido políticos. Entonces, ¿de qué se quejan? Ahora se desgarran las vestiduras. No, pues es que los ministros, todos han sido políticos, todos han sido de una manera o de otra. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Por qué bajo este sistema, por ejemplo, alguien como yo o como otro colega o algún otro de Aguascalientes o de Colima, nunca va a llegar a ser ministro, porque no trabaja en el segundo circuito, porque no vive en la Ciudad de México y porque no es amigo o amiga del presidente? Por esas tres razones, nunca nadie va a poder llegar a ser ministro. Y ahí están los números, ¿no? Ahí están los números, no mienten, o sea, no estoy inventando nada ni sacando ahí el hilo negro. Ahí están los perfiles, quiénes son, cómo llegan, dónde estudiaron, y pues no necesariamente son los más doctos. Ha habido, sí, buenos ministros, pero los puedo contar, con la palma de la mano, ¿no? Los que, es más, con menos que estos han sido buenas ministras. Buenos en términos académicos, en términos de interpretación, en términos de criterio propio, en términos de comunicación también del derecho hacia la sociedad, en términos de dar la cara, de ser transparentes. A eso me refiero cuando digo buenos, ¿no? Porque decir así veces bueno es muy subjetivo, pero ¿quién es buen ministro o buena ministra para mí? Que dé la cara, que explique sus resoluciones, que sepa comunicar el derecho a quienes no estudian derecho, a quienes no saben de la ciencia jurídica, que sus decisiones tengan una visión de justicia social y que sea transparente y que no sea un tipo que se codee con el poder y que por supuesto también no vaya los sábados a las bodas de los abogados que litigan en su tribunal. Ya te imaginas de qué boda estoy hablando, querido Paco, de la famosa boda que presagió la caída de este grupo de poder en México. Así que ese es mi comentario general a raíz de la pregunta que me hace sobre Saldívar.